Un día más, un día más, que se va colando de contrabando. Un 15 de junio de 2021. Un hermoso día de junio. Muy buenos días, Daniel de Abrantes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Le damos los muy buenos días también a nuestro operador del día de hoy, quien nos acompaña desde aquel 2 de octubre de 2018 sin solución de continuidad y haciendo que esto salga a la perfección, Héctor Didío. Ahí está Héctor, detrás del vidrio. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, los que se han quedado en la radio después de escuchar tango y diciendo a las 12 llega la brújula, y vamos a ver qué nos trae la brújula en el día de hoy. Y como siempre, una cantidad de entrevistas, una más interesante que la otra. Pero eso se lo digo dentro de un rato. Vamos a empezar al tipo 12:20, vamos a empezar con Luis Laferrier. Ahí vamos a empezar. Pero vamos a seguir con los muy buenos días también para quienes nos están escuchando en este momento a través de la página de la radio www.radiolaluna.com.ar, quienes nos siguen en Twitter, en Facebook y a través de diversas aplicaciones. A todos muy buenos días. Le vamos a dar también los muy buenos días a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, y que siempre está haciendo aportes para que el programa salga mejor y pueda además representar la voz de muchos que no tienen voz. Le damos los muy buenos días a Miguel Pascuale, que está trabajando denodadamente en que el programa realmente mejore y que además se enraíce en diversos sectores de la sociedad de manera tal de poder cumplir el verdadero rol que tiene que tener toda actividad humana, que es trabajar para el bienestar general. Todo lo demás es supletorio. Lo importante es trabajar para el bienestar general, y en eso Miguel Pascuale también está trabajando en el tema de la incubadora de medios que permitan que el trabajo de Daniel Pérez, que es el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, se transforme en una parloteca, fuente de conocimiento para estudiantes, investigadores, un lugar al que recurrir para poder discernir, para poder entender cuestiones que de otra manera llevarían más tiempo. Bueno, le damos los muy buenos días a Florencia Videberry, que con mucho trabajo nos hace siempre nuestros flyers con los cuales estamos difundiendo el trabajo. Le damos también los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga. Como siempre, Mónica Colunga hace posible que nos escuchen allí en Corrientes, capital, a través de Radio Fénix, FM 92.1 MHz. Y también le damos los muy buenos días a Gustavo Figini, quien hace lo propio en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita, FM 88.9. Le damos también los muy buenos días a la Cámara de Comercio de Aedo, que siempre nos hace llegar unos flyers donde nos recuerda, por ejemplo, que hoy, 15 de junio, es el Día del Bioquímico. Así que gracias a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Aedo que nos hace llegar este flyer, pero también nos recuerda que el 15 de junio es el Día Nacional del Libro. Es bueno recordarlo, ¿no? Por supuesto. Pero nosotros, además de eso, estamos recordando que hoy, 15 de junio, es un día en el cual estamos conmemorando el 103 aniversario de la Reforma Universitaria. Muchos nos han escrito y voy a tomar unas palabras que me envía Víctor Oscar García Costa. Dice: hoy es el día de la Reforma Universitaria de 1918. Uno de sus líderes, el socialista Julio V. González, la llamó Revolución Universitaria, y con ese espíritu elaboró y puso en marcha la extensión universitaria que llevó los principios de la reforma más allá de la universidad al seno del pueblo. Víctor Oscar García Costa saluda en este día, en este nuevo aniversario 103 de la reforma universitaria. Y quiero detenerme 2 minutitos nada más en torno a la reforma universitaria,
porque después vamos a pasar a otros temas también, pero Córdoba 1918, en momentos en que el espíritu de cambio democrático y la adhesión a la ciencia se extendía por Argentina y el mundo, en Córdoba la universidad seguía aferrada a una concepción autoritaria y dogmática. Quiero decirles que ya había ocurrido la Revolución Mexicana de 1910, la Revolución Rusa de 1917, en la Argentina en 1913 se había aprobado el voto, en 1912 el voto secreto, universal y obligatorio, en 1916 estaba llegando Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la Nación, había un contexto determinado y en cambio los claustros universitarios seguían allí, como si fuera una casona medieval en medio de aquella Córdoba en la cual los jóvenes estaban incubando una verdadera revolución. Y el 15 de junio de 1918 se iba a elegir el rector que respondía a la vieja lógica, que respondía al viejo orden. Y los estudiantes irrumpieron de una forma totalmente irrespetuosa. Pero dijeron no van a permitir que este rector llegue a la universidad. Y aquello tuvo, pocos días después, un manifiesto. Aquello se manifestó en un enorme manifiesto que se los recomiendo a todos y del cual voy a leer, Daniel, tratando de no tomar más de 1 minuto y medio los primeros párrafos del manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta, porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y porque era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus, es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza, y el ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria. Ojalá hoy todos los educadores leyeran aquel manifiesto liminar de la reforma universitaria y verían cómo tenemos un sistema educativo que falla por donde usted quiera mirarlo. Reforma que dio origen a un movimiento que se extendió por toda América Latina y que, entre otras cosas, propició la fundación del APRA en Perú, ¿no? Así es. Quiero decir que ha habido una comunicación que se llama la Reacción Conservadora contra el Derecho a la Información, que dice en un breve audio de 2 minutos
dice lo siguiente, y les pido, porque es un aporte, porque esto no sale por otros medios, le pido que presten atención a estos 2 minutos, porque también tiene algo que ver con esta cosa oscurantista de acallar voces que no le sirven al sistema y mantenerse en un conservadurismo retrógrado. La reacción conservadora contra el derecho a la información. Leemos con preocupación los ataques al trabajo periodístico de colegas que llevaron adelante la investigación La reacción conservadora. Nos preocupa porque son atacadas incluso por periodistas del prime time televisivo y radial por hacer su trabajo. Estamos viviendo una crisis del periodismo cuyo oficio se ve tironeado por las operaciones de empresas de medios, cuyos contenidos muchas veces no cuentan con rigor informativo y sí con intereses corporativos. En este contexto, 6 periodistas llevaron adelante una investigación con los recursos del periodismo de datos y la finalidad de democratizar la información sobre un movimiento relativamente nuevo en el país que recurre a estrategias políticas también novedosas. Nuestros colegas investigaron esta red internacional asociada al alt-right o derecha desdemocratizadora. El solo hecho de revelar el mapa de articulaciones, sus dinámicas, sus organizaciones de apoyo y sus protagonistas les valió un amedrentamiento pocas veces visto en redes y hasta la condena por parte de un partido político. Algunos de sus integrantes investigados por espionaje ilegal desde el Estado. El hostigamiento que ejercen es una verdadera expresión de lo que opinan sobre la libertad de prensa. Todo lo que nuestros colegas publicaron es información de acceso público, documentada, sobre eventos que sucedieron y se pueden chequear. Nos llama la atención también que algunos colegas no quieran entender la diferencia entre vigilancia y datos abiertos y que caigan en la reproducción del marco que estas ideologías de derecha le dan a la investigación. No son listas, es un sociograma. No es espionaje, es periodismo. No está hecho desde el Estado, sino desde el oficio de investigar. Las periodistas feministas nos solidarizamos con nuestros colegas. Muy bien, las periodistas feministas por la libertad de expresión, la libertad individual de expresión. Y la verdad es que me parece muy, pero muy bueno e interesante. Pero además tengo otra grabación que la vamos a hacer antes de ponernos en contacto con Luis Laferrier, que tiene que ver con monotributistas organizados, porque ustedes saben lo que ha pasado con el monotributo. Hay toda una discusión sobre la constitucionalidad o no de que vos hayas pagado tu monotributo y después te digan, no, como aumentó hace 8 meses atrás, te vamos a cobrar todo lo que vos no pagaste. Cuando vos habías cancelado tu deuda, te aparece una deuda nueva que tenés que cancelar. Frente a eso, vamos a escuchar qué es lo que dicen los monotributistas organizados. Hola, mi nombre es Luis Mauregui, formo parte de Monotributistas Organizados. El día jueves de la semana pasada presentamos un petitorio con más de 80.000 firmas y junto con eso un documento planteando el tema de, primero principal, los monotributistas, luego del aumento de fines de 2019, principios del 2020, un aumento del gobierno de Macri que el gobierno de Alberto Fernández continuó, de más del 50% de nuestra cuota mensual. Ahora se le suma este aumento del 35% y a su vez, como salió tarde, esta retroactividad. Entonces, obviamente, primero, principal, que el sector de los monotributistas es un sector que frente a la pandemia la viene pasando en su gran mayoría muy muy mal. Muchos de nosotros y nosotras no hemos facturado absolutamente nada desde que empezó el aislamiento social, o sea que todo esto es un nuevo mazazo al bolsillo de los y las trabajadoras. Entonces en este sentido rápidamente nos pusimos en movimiento
para rechazar no solamente la retroactividad, sino el aumento del 25% y exigir. El año pasado lo único que se dio a los monotributistas fue 3 IFE de 10.000 pesos dividido en 6 cuotas, cuando al día de hoy tenemos una canasta básica que no baja de los 60.000 pesos, y en 2021 no hubo más IFE, y a eso se le suman ahora el aumento del 50% que tuvimos, más el 35%. Bueno, toda una situación, la verdad, que es se torna insostenible, y en las mismas estadísticas de que lleva el mismo gobierno, el 53% de los y las monotributistas no están al día. O sea que es claramente lo que el gobierno sabe perfectamente, que el monotributista ya con los valores previos al 35% no pagaba el monotributo. Entonces, bueno, sumarle esto. Bueno, y ahora nos enteramos que el gobierno no solamente que planteó que no iba a haber este aumento, o sea, no iba a haber esta retroactividad, mandó un proyecto de ley, pero todavía no se trató, y el proyecto de ley parecería que se trataría recién después del 20, que es cuando vencen el plazo de los monotributos, o sea que habría que esperar el mes que viene para que esto vuelva para atrás. En ese sentido, lo que nosotros planteamos en el documento que presentamos es la restitución de la IFE, un seguro de desempleo mientras dure la emergencia sanitaria de 40.000 pesos, atrás el monotributazo de 35% y por ende obviamente la retroactividad, el pase a planta permanente para todos los trabajadores en relación de dependencia que son monotributistas, y obviamente una inclusión de los monotributistas a las obras sociales. Las obras sociales no nos quieren aceptar, por más que por ley nos tienen que aceptar, y cuando te aceptan los planes de seguro de salud que tenemos nosotros son realmente muy malos. Por eso todos los que tienen la posibilidad de cambiarse lo hacen sin dudar, porque los planes de salud de los monotributistas son verdaderamente malísimos. Así que bueno, eso fue lo que nosotros hemos planteado, obviamente pidiendo una reunión con las autoridades y todas esas cuestiones, a lo cual todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, monotributistas organizados, ¿eh? Bueno, muy bien. Un reclamo, en una situación excepcional, se hubieran requerido, lógicamente, respuestas excepcionales. Así que, bueno, acá me llegan, la verdad es que me llegan muchísimos WhatsApp y no tengo posibilidades ni siquiera de leerlos todos así, y mucho menos al aire. Pero así que, bueno, esperen que cuando lleguemos a la tanda de la radio, ahí me pongo rápidamente a revisar todito y podemos dar algunas respuestas que en este momento no vamos a poder dar. Quiero decir que hoy estaba la movilización también dentro del caudal informativo que estamos dando, la movilización contra la privatización del astillero Río Santiago. Hay sectores que dicen no se va a privatizar, el gobierno no quiere privatizar, y ahí se ha planteado una disputa, pero ¿cómo puedo decirles? La verdad es que todos los indicios conducen a pensar que hay un interés en privatizar y quitarle la función fundamental al astillero, que es la producción de barcos. Hay datos más que suficientes, y por eso una cantidad muy grande de organizaciones se movilizan en función de reclamar no se toca el astillero Río Santiago. Estamos en contacto con Luis Laferrier. Luis, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy bien. Bueno, y un gusto volver a charlar con vos, porque necesitamos realmente contactarnos con personas que tengan una trayectoria de vida, que sean estudiosas, que reflexionen sobre los temas más profundos y que nos ayuden a tener una ubicación sobre el momento en que estamos viviendo como sociedad. Cuando digo como sociedad, lo digo en nuestras pequeñas comunidades, pero también en esta sociedad global que la pandemia nos mostró que las distancias se han reducido a la mínima expresión,
que lo que no iba a llegar a la Argentina llegó repentinamente y rápidamente y se difuminó a la velocidad de la luz, podríamos decir, y que ha generado un contexto muy particular que seguramente también lo podemos tomar como una señal. ¿Pero una señal de qué? ¿Por qué no nos decís vos cómo estás observando, cómo estás diagnosticando esta etapa de la civilización humana en el marco de un crecimiento demográfico tremendo, al tiempo que un desarrollo tecnológico brutal, y cuando digo brutal, lo digo también por la forma en la que se ha atacado a la naturaleza y se la ha destruido y sobre la que se ha avanzado de manera tan oprobiosa y irresponsable? Bueno, ya hablé demasiado, me gustaría escucharte. Sí, cómo no, Mario. Gracias por invitarme. De verdad, yo estoy muy preocupado. Hace muchos años que venía insistiendo, bueno, tanto en las cátedras como en los espacios donde uno puede generar alguna acción sobre esta crisis civilizatoria que estamos viviendo como humanidad y la necesidad imperiosa de pensar cambios urgentes y profundos. Yo creo que sin abordar este tema es muy difícil pensar cómo salimos de los problemas que tenemos, tanto a nivel local como nacionales y mundiales, ¿no es cierto? Es una crisis civilizatoria que no tiene precedentes, que no es solo una sumatoria de muchas y graves crisis, como puede ser la alimentaria, la sanitaria, energética, laboral, económica, ambiental, humana, sino que yo creo que hemos llegado a un punto que estamos superando ya los límites que nos llevan hacia un camino de no retorno, ¿no es cierto? Hay como dos grandes cuestiones, ¿no? Por un lado, hay una crisis del sistema capitalista, que es el orden social que hoy rige casi en toda la humanidad, casi en todo el planeta, y por otro lado, la crisis que ha generado este sistema por su lógica a toda la humanidad, ¿no? Y esta crisis civilizatoria que se ha generado, como que tiene esta sumatoria, que uno puede hablar en dos líneas, ¿no? La crisis ambiental y la crisis humanitaria. Yo insisto en esto porque no podemos ignorar, si que estamos pensando en cómo podemos salir en alternativas al futuro, ignorar que la crisis ambiental nos está llevando a punto a situaciones límite. ¿Por qué? Bueno, porque producto de la actividad económica que realizamos en este orden social, en este sistema, la actividad económica tiene como una premisa fundamental, que es cómo logramos el máximo crecimiento posible. Eso significa, actividad económica significa cómo actuamos sobre la naturaleza, sobre nuestros bienes comunes, lo transformamos y lo adaptamos para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Esa es la actividad económica. Como transformamos naturaleza, creamos bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. Lo que sucede es que en este orden social ese objetivo es llevado al máximo, es decir, cómo podemos permanentemente lograr cada vez más crecimiento, y más crecimiento significa sacar más recursos, quemar más energía y tirar más desechos. Eso es crecimiento, y cuanto mayor es el crecimiento, parece que ese es el termómetro para medir la salud de una economía o la bondad de una política o de un gobierno, ¿no es cierto? Si logramos el máximo crecimiento, sacamos el pecho, y resulta que el máximo crecimiento significa llevar al máximo la depredación, sin interesarnos qué estamos produciendo, ni cómo estamos distribuyendo, ni qué estamos destruyendo para producir eso. Entonces, bueno, esto nos lleva a que en algún momento hemos superado la capacidad que tiene el planeta de soportar nuestra actividad, y empezamos a afectar ya recursos que no vamos a tener en términos históricos en corto plazo, ¿no es cierto? Porque empiezan a ser escasos recursos que son indispensables para la vida, y que además, con la cantidad de desechos que tiramos, estamos alterando el ambiente que posibilitó nuestras vidas durante miles de años en este planeta. Entonces, esto es grave porque ya se está señalando, en muchos, es contundente, ¿no?, el consenso científico, en el sentido de que algunos indicadores que nos dicen que está un indicador más global que se llama la huella ecológica, ¿no?, que se mide tanto a nivel del mundo como a nivel de un país, de una ciudad, o hasta de una familia, de un individuo, ¿no?, que es la cantidad de extensión de tierra que estamos utilizando para sacar los recursos que habitualmente utilizamos y para tirar desecho, ¿no? El tema es que esa huella ecológica medida a nivel mundial lo que nos dice es que ya desde la década del 80 del siglo XX, del siglo pasado, empezamos a superar la capacidad que tiene el planeta de soportar esta actividad, de la cantidad de recursos que sacamos y la cantidad de desechos que tiramos. Y hoy ya estamos en más de un 70% de la capacidad que soporta, es decir, estamos muy por encima de lo que soporta el planeta en nuestra actividad, lo que significa que o disminuimos un 70% de esta actividad depredadora, demencial, loca,
ciega, o no tenemos futuro. Y eso lo podemos ver en cuestiones más concretas, ¿no? Más allá de la huella ecológica, que mide un promedio en general. Cuestiones concretas que afortunadamente están siendo, por lo menos teniendo más espacio en los medios, pero que lamentablemente no hay un correlato en las decisiones políticas. Por un lado, el calentamiento global, ¿no? Sí. La emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente dióxido de carbono y otros gases que una vez que los emitimos quedan cientos de años, hasta miles de años en la atmósfera, y que se acumulan en un porcentaje que es superior al que nos permite tener una temperatura, digamos, agradable que sea soportable para la vida. Y bueno, durante los miles de años de Homo sapiens, no decenas de miles de años, nosotros tuvimos una concentración de gas de efecto invernadero que andaba más o menos en 280 partes por millón que se mide, ¿no? Partes por millón de dióxido de carbono. Y se decía que no debería pasar esa cantidad de gas de efecto invernadero los 350 partes por millón, porque si no empezaba a ser grave para cambiar el clima, calentamiento global. Claro. El tema es que ya pasamos los 350, pasamos los 400 y ya están 415 el año pasado, y ya se habla de que el mes de abril superaron 420 partes por millón. Es decir, que hemos emitido mucho más de lo que es posible para mantener el clima. Entonces, ¿qué pasa? Se dice que no debe en la cumbre de París del año 2015, se todos los años la cumbre mundial por el ambiente, y se llegó a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo, pero no era obligatorio tampoco, de que no debería subir la temperatura media del planeta más de 1,5 grados respecto de lo que estaba como la temperatura habitual hasta la revolución industrial. Y nosotros ya superamos 1 grado 2. Y seguimos emitiendo. Entonces se habla de la necesidad de frenar drásticamente esa emisión, pero la quema de combustibles fósiles, fundamentalmente, entre otras actividades, son las que generan esta emisión. Y nosotros marchamos hacia un escenario donde, si superamos esto, se pueden desencadenar otros acontecimientos que hagan ya irreversible la suba a 2 grados, 3 grados, 4 grados, y no sabemos si vamos a poder seguir viviendo más de 1,5 grados, más de 2 grados. Entonces, esto es gravísimo, porque esto puede pasar en términos de 1 o 2 décadas, que pasan volando, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, tenemos un problema de calentamiento global, tenemos un problema de los futuros colapsos energéticos, porque estamos usando la energía que tuvimos acumulada, bueno, que se generaron después de millones de años, decenas de millones de años, los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, que son la base del 85-90% de la energía, las fuentes primarias de energía que usamos en el planeta, ¿no? Y que nosotros marchamos en un escenario donde se están comenzando a hacer cada vez más escasos esos recursos, ya digamos al CENI del petróleo convencional, al CENI del conjunto de los petróleos no convencionales también en el año 20. Entonces, ¿qué pasa? No hay plan B que supere, que reemplace esta cantidad de energía que estamos usando. Y también otro escenario grave puede ser cuando nosotros, que dependemos exclusivamente de los combustibles fósiles, llega un momento que no tengamos, ¿no es cierto?, queden muy escasos para algunas potencias que tengan mucho poder para adueñarse. Entonces, yo normalmente pongo un ejemplo, ¿no?, esto de qué pasa si nosotros no tenemos combustible, si de golpe en una ciudad, cuánto puede durar si de pronto se acaba el combustible. Y esa sociedad colapsa en términos de horas, porque no hay combustible, significa que no se puede abastecer de alimentos de otros lugares, porque la mayoría de las cosas que consumimos vienen de cientos o miles de kilómetros, y tampoco ni siquiera vamos a tener agua. Entonces, son situaciones, proyecciones, ¿no es cierto?, que pueden suceder si nosotros no tomamos conciencia a tiempo de que esta es una crisis ambiental, que estamos destruyendo ecosistemas, que estamos contaminando el agua potable. Es decir, tenemos que parar, porque esto ya se hace cada vez más difícil después, por lo menos evitar los colapsos, ¿no? Pero junto con eso, además de esta crisis ambiental que hace cada vez más difícil la vida nuestra y de muchas otras especies en el planeta, si se están extinguiendo rápidamente las especies vivas, porque nosotros, bueno, de que se formó el planeta y que aparecieron fueron millones de años, ¿no? Se han producido 5 grandes extinciones masivas de especies. La quinta fue hace 66 millones de años, y nosotros estamos pasando por la 6ª extinción masiva de especies. Extinción masiva que está generada por nosotros mismos, por nuestra actividad, y en esta, por supuesto, estamos puestos todos, ¿no? Es decir, que se parecen muchas especies, pero también nosotros. Entonces es grave, gravísimo, y uno no sabe cómo expresar esto como para que tomemos conciencia, y fundamentalmente tomen conciencia aquellos que tienen mayor responsabilidad y mayor poder de decisión. Entonces digo, si nosotros tenemos que pensar
cualquier propuesta alternativa es imposible sin considerar esta necesidad imperiosa de cambios estructurales, que lamentablemente será la paradoja que necesitamos cambios profundos, rápidos, y lamentablemente en el marco de este sistema esos cambios, si vienen, siempre llevan mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, hay digamos, estos son consecuencias de la propia dinámica del sistema. Está el tema también de que, a pesar de que estamos destruyendo y depredando nuestros recursos, ni siquiera estamos garantizando condiciones de vida digna para todos. A nivel mundial estamos más o menos 7.800 millones de seres humanos que viven en el planeta, pero más de la mitad de la población mundial viven en condiciones de pobreza estructural, de los cuales, según FAO, entre 2.000 y 2.500 millones de seres humanos pasan hambre todos los días. El relator de Naciones Unidas para la Alimentación dijo algunos años que cada día que pasa, mueren 100.000 personas por problemas de la desnutrición. Entonces, esto es grave, es gravísimo, tendría que ser, no sé, titular en todos los medios. Como no nos llega a nosotros, por ahí de pronto somos indiferentes, o el mismo sistema nos hace indiferentes. Pero estos son los graves problemas que digo que tienen que ver con la crisis civilizatoria, en el sentido que este orden social no garantiza solucionar estos problemas, sino que los está lamentablemente profundizando. Ban Ki-moon, el anterior secretario general de Naciones Unidas, en una de estas cumbres mundiales, para tratar el tema del calentamiento global y de la destrucción del ambiente, lo decía muy gráfico, decía: la humanidad se encamina hacia el abismo y tiene los pies atados al acelerador, como diciendo, bueno, tomemos urgente, ¿no es cierto?, noción de esto, porque no tenemos futuro. Y bueno, entonces en este marco creo que es necesario pensar en la necesidad de cambios, necesidad de trabajar Luis, por sí, generar nuevos está caminos. muy clara la descripción que haces. Vos decís, yo comparto totalmente, hay un sistema de prevalentemente un capitalismo de mercado, pero donde los estados también juegan un rol protagónico para justamente producir un desarrollo económico absolutamente acelerado, que ha sobrepasado, como vos decís, la capacidad de carga o de restitución que puede tener el planeta respecto a lo que uno puede consumir de él. Ahora, un sistema juega un papel protagónico, pero sabemos que los componentes de ese sistema, que seríamos nosotros, los individuos, también jugamos un papel, ¿verdad? Es decir, el sistema, nosotros nacemos en un sistema y el sistema nos impregna con sus principios, con sus lógicas, con su paradigma. Al mismo tiempo, nosotros, a través de un pensamiento crítico, vamos tomando autonomía y podemos decir, bueno, este sistema hay que terminar con él y hay que ir a nuevos principios, nuevos paradigmas. ¿Cómo sentís vos la respuesta de los individuos? Ya no del sistema, que está bastante bien resguardado por el régimen político, un régimen político que se autorreproduce y que en definitiva es en gran parte el producto de ese poder económico responsable de esta catástrofe que estamos viviendo. Pero ¿cómo ves la respuesta nuestra, la de los individuos? Y no hablo de vos, que efectivamente cumplís un papel muy interesante en encender una luz y mostrar que por este camino vamos a la catástrofe, ¿no? Sí, yo lo que diría, comparto lo que vos señalás, y siempre insisto, ¿no? Nosotros vivimos dentro de un orden social que para estudiarlo artificialmente hacemos las divisiones por subsistemas, llamémoslo así, sistema económico, pero este orden social tiene una base económica, el sistema del mercado, de la economía capitalista, tiene sus lógicas que la hemos naturalizado, ¿no es cierto?, que sí. A partir de la competencia se generan, que son yo creo que son dos grandes aberraciones. Por un lado es que cualquiera que interviene en la actividad económica tiene una prioridad absoluta, que es obtener la máxima ganancia. Eso ya cualquiera lo sabe, eso se estudia en la escuela, en la universidad. La prioridad de búsqueda de máxima ganancia significa que no hay nada que esté por encima de eso. Cualquier otro problema se subordina a esto. Si para ganar tengo que tomar una decisión que afecte la ocupación, tengo que afectar relaciones sociales, tengo que afectar la salud, el ambiente, la vida, y lo hago porque tengo que ganar para ser competitivo, si no me borran, ¿no es cierto? Y tiene otra lógica, otra aberración a nivel global, que es lograr el máximo crecimiento posible. Entonces, estas dos lógicas
van generando cambios en la estructura social donde se hace cada vez más concentrado en la competencia, unos ganan y cada vez son más poderosos y quedan otros pequeños relegados, y esto genera una estructura económica muy concentrada, pero una estructura social en paralelo con grandes desigualdades, ¿no? Entonces, este poder económico empieza a incidir sobre la lógica política, donde los gobiernos ya dejan de representar si alguna vez no se representaron al conjunto de la sociedad, sino que van a actuar en función de esos poderosos intereses que lo condicionan, o que lo impulsan, o que lo manejan, ¿no? Entonces el Estado deja de ser una pieza en función de los intereses del bien común y empieza a actuar directamente en función de los intereses de las corporaciones. Este es el orden político, pero ese orden político también se apoya, y el orden económico, en un orden cultural, porque es necesario legitimar esto. Tenemos que hacer como que es natural que siempre hubo pobres, tenemos que ocultar las tremendas desigualdades, las aberraciones sociales que aparecen. Entonces el orden cultural también nos va poniendo a nosotros en la cabeza una especie de, bueno, nos está narcotizando pensando que todo está bien y todos podemos llegar a tener, y tenemos que buscar tener para hacer más, y entonces generan comportamiento, y además cada uno, como vos bien decías, vive en este orden social. Entonces esto es como, este orden social es como un monstruo de muchos tentáculos, pero donde la cabeza la pone la lógica económica. Por lo tanto, no se puede pensar en cuestiones, en todo caso, parciales o alternativas secundarias, sino que acá hay que repensar todo, la forma de convivir, la forma de consumir, la forma de producir. Es una cuestión de un cambio, por eso decía que se requieren cambios profundos, cambios culturales, cambios políticos y sociales, porque en el marco de este orden social no hay alternativa. Cuando uno plantea esto, dice, bueno, pero esto es utópico. Y yo siempre le digo a los que plantean que es necesario el cambio del orden social, si esto es utópico, mucho más utópico creer que seguir en este orden social vamos a tener algún futuro. No tenemos futuro. Ni siquiera aquellos que todavía no han caído debajo de la línea de flotación, porque van a caer, porque esto es una concentración que no se detiene nunca, ¿no es cierto? Hoy el 1% de la población mundial tiene más riqueza que el 99% restante. Esto es una locura demencial, sin embargo sigue. Entonces, mi idea es que cuando planteamos alternativas, es imposible pensar alternativas que estén dentro de esta lógica, porque esta lógica los devora. Yo creo que existen y están recorriéndose caminos importantes, ¿no?, para pensar en construir otras formas de convivencia, de producción, de vida, de consumo, pero todavía son muy incipientes. Yo creo que la construcción de otros mundos diferentes a son posibles y son urgentemente necesarios, pero y que se están, yo creo que si uno empieza a ver, una vez que se están generando otras formas de producir y de consumir, tenemos que ir mirando esto. Yo creo que son señales de un nuevo mundo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que puede ser los impulsos del consumo solidario, la economía social, las relaciones de cooperación y ayuda mutua en algunas actividades, trabajadores que ante la amenaza de cierre o ante el cierre de su empresa deciden conducirla y tomar ser la empresa recuperada, trabajar la soberanía alimentaria y la agroecología en las pequeñas producciones agropecuarias, experiencia en otros países de ecoaldea, de sociedades o ciudades en transición, desarrollar fuentes de energía limpia y sustentable, trabajo voluntario a favor de la comunidad, en distintos ámbitos hay por lo menos señales a transitar otro camino, ¿no? Tecnodocente, muchas veces tareas que a veces aún en contra de las autoridades tratan de buscar otras formas de educación. Ustedes mismos están, yo creo, dando ejemplos de que estación de periodistas independientes, medios y programas alternativos que a pesar de la censura y las persecuciones y las dificultades económicas, se siguen preocupando, que no están dentro, digamos, de la lógica convencional, ¿no es cierto? Acciones de investigadores de la ciencia y la técnica, pero lamentablemente todavía las áreas de las convencionales y de más poder están orientadas hacia la lógica que impone el sistema, ¿no es cierto? Pero hay muchos movimientos sociales y culturales, asambleas ciudadanas, grupos de militancia por los derechos de la mujer, por la protección del ambiente, defensa de los derechos humanos, el mismo ejemplo de los pueblos originarios que siguen con la resistencia ancestral contra el genocidio y el saqueo. Es decir, hay ejemplos. Lo que yo creo que construir ese orden social que nos está dando estas señales requiere, empezar a pensar en cómo articular esas múltiples experiencias, cómo empezar a desarrollar un pensamiento más integral, sin
confiar en que una experiencia aislada termina siendo devorada por la dinámica de este sistema. Yo veo así con mucha preocupación de que si no vamos a tener alternativa, porque las lógicas se imponen irremediablemente entre sistemas, la máxima ganancia, el máximo crecimiento, y comandando por los ganadores de este sistema, que son los sectores más concentrados, por lo Luis, tanto manejan la política. Sí, una perdón. pregunta, Daniel de Abrantes te habla. ¿Vos crees que esta experiencia de la pandemia, que ha sido una experiencia global, recién decías cosas muy importantes y muy duras, ¿no? Por ejemplo, que mueren 100.000 personas todos los días por efecto de la desnutrición y una buena parte del planeta mira para otro lado. Pero también esta experiencia que estamos transitando de la pandemia nos está mostrando que cuando se desequilibra algo en el planeta, no hay dónde, para decirlo en términos brutales, no hay dónde esconderse. O sea, el cambio climático nos va a pegar a todos, por supuesto, a los que menos tienen con más fuerza y más rápido, pero en definitiva lo que está en riesgo es la propia civilización. ¿Crees que esta experiencia que estamos transitando va a impactar en la conciencia ciudadana, que va a generar algún cambio de cara a cómo miramos lo que está pasando con el planeta? Bueno, vos pones un tema que estaría para otra oportunidad porque digamos, es muy complejo. Yo creo que esto está comandado y ha generado por las corporaciones y ha generado un proceso de aceleramiento de las tendencias más terribles del sistema capitalista. Es decir, esto ha profundizado la concentración, la marginalidad, la desocupación, la pérdida de derechos laborales. Es decir, hay un sector que en esto está sacando ganancias fabulosas, no hablando solamente de los laboratorios, digamos, de lo que se llama la farmacia, sino de otras empresas tecnológicas que están generando negocios increíbles. Es decir, la capitalización de las acciones de las 5 grandes de la comunicación, digamos, la farma, como le dice Facebook, Amazon, Google, Sí. etcétera, están ganando como locos. Están reconfigurando buena parte del mundo, ¿no? Por ejemplo, Totalmente, esto están reorganizando el mundo. arrasar con todos los sectores medios en el comercio, con absolutamente hay una un proceso de concentración. Se aceleró Claro. la concentración, la destrucción, la desocupación y con ella todo lo que significa avances o conquistas de los trabajadores. Es decir, hay un proceso que ha agudizado más las tendencias más negativas, más retrógradas de este sistema. Esto es lo que yo no se entiende, porque se avanza en el control social por parte de los estados. Es decir, en general, los gobiernos han aprovechado cada uno para tomar el justificativo, ¿no es cierto?, de la pandemia, para tomar medidas que no hubieran sido posible aplicarlas en ningún lado, acá en Argentina mismo, ¿no es cierto? Claro. El sacarle a los trabajadores, a los jubilados, por ejemplo, haber hecho una reforma, la reforma de la ley que es más regresiva de la que intentó Macri, casi incendiamos la Argentina, entre todos, y acá pasó desapercibido, como pasó desapercibido y sigue pasando la caída sistemática de los salarios, como también está pasando desapercibido que los negocios esenciales que se consideran son los que destruyen más el ambiente, ¿no es cierto? Los transgénicos con uso masivo tóxico, la megaminería, el fracking, sigue su curso, y no solo eso, sino que somos el primer país del mundo que hemos aceptado, aprobado el trigo transgénico. O sea, esto ha sido aprovechado en todos lados para lograr cosas que no se lograrían en términos, y de ahí a mantener, yo creo que ya se están entusiasmando a mantener ese control social tan feroz, ¿no es cierto? Decir, bueno, ahora no se puede transitar, no tener derechos, muchos derechos se pierden, ni siquiera para reunirte con tu familia, cosa que no se perdió ni siquiera en época de guerra, en época de dictadura, que te denuncie un amigo, un vecino, porque vos te juntaste con 4 amigos, que digan que chicos que hacen un cumpleaños infantil, es una fiesta clandestina. Es decir, yo creo que al contrario, esto ha sido un retroceso fenomenal en términos de toma de conciencia. Eso es una apreciación, como siempre, personal y subjetiva, ¿no? No, es muy serio todo lo que decís y es para meditarlo, ¿no? Te quiero preguntar, ahora te habla Mario Masitelli, ¿no entendés que hay como trasfondo una ideología de clases dominantes
de oligarquías internacionales que entienden que la extinción no va a ser para todos, sino que lo que se va a morir es el material humano sobrante, en el cual incluyen a pobres, marginados, excluidos, gente que no les sirve ni como productores ni como consumidores del sistema, y que en cambio esa minoría, esa oligarquía, va a sobrevivir porque va a tener los recursos, la tecnología, se va a apropiar de los lugares en los cuales la vida sea posible. ¿No crees que en el fondo hay una suerte de racismo, si se quiere, de un espíritu de que hay un sector superior al otro y que el que va a sobrevivir ese sector y los que van a morir son los otros? Sí, mira, yo no solamente creo, sino que estoy convencido, y además esto es lo que vengo trabajando con documentos, inclusive que uno puede conseguir, sobre que el hecho de esta destrucción ambiental y de la escasez creciente de recursos se conoce mucho más por los sectores económicos más poderosos que nosotros. Ellos saben mucho más hasta dónde llegan, cuáles son las limitaciones. Empezaron a estudiarlo con el Club de Roma en los años 70, ¿no es cierto? Entonces ellos saben mejor que nosotros. Y para ellos el problema no es la forma demencial del hiperconsumismo irracional y depredador del capitalismo lo que genera esto, sino que para ellos el problema es que somos muchos. Entonces su solución pasa porque sobramos por lo menos 4.000 millones de seres humanos. Como digo sobramos porque ahí estamos todos nosotros. Sí, claro. Y su solución es una solución que yo le llamo neomalthusiana. O sea, Malthus, un economista que allá hace mucho tiempo señalaba, ¿no?, en el origen de la revolución industrial, que la población estaba aumentando de manera muy rápida en relación al crecimiento de la producción, ¿no es cierto? Entonces, eso iba a llevar a problemas graves de falta de escasez, ¿no es cierto?, recursos, y eso se iba a equilibrar naturalmente con guerras, peste y hambruna. Yo creo que los planes del Poder Mundial, eso lo vengo señalando desde hace ya varios años en las cátedras, ¿no?, incluye sí una solución neomalthusiana, digo yo, pero neomalthusiana provocada por ellos mismos, ¿no es cierto? Donde las guerras, peste y hambruna van a ser la forma de equilibrar ese sobrante, porque para ellos no solamente sobran, sino que son peligrosos porque están ocupando recursos que son esenciales, que ellos saben que son esenciales. Entonces, en los planes no hay que descartar que, además de las guerras, que las conocemos, además de las hambrunas, que yo le estaba diciendo, el informe del relator de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que se muere la gente que se muere, el tema de las pestes, ¿cierto?, el tema de las pestes y el tema que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto?, a partir de las vacunaciones, que son una forma irresponsable, ¿no es cierto?, de haber aprobado esto. Estaba leyendo un informe del organismo oficial de salud de Estados Unidos, de que en los meses de vacunación, yo creo que me lleva un año de vacunación en Estados Unidos contra el coronavirus, han fallecido más personas que durante 15 años de vacunación de todas las vacunas en el mismo país, que cuando se empezaron a vacunar por la peste porcina, no recuerdo cuántos millones de vacunas pusieron, dice, llevaban 25 muertos y ya pararon porque era peligroso. Ahora resulta que llevan 4.500 muertos, ese para el mes pasado, y siguen adelante. Es decir, que acá hay indudablemente intenciones de que el equilibrio venga por el lado de eliminar a los que sobran, ¿no es cierto?, los que sobran y además están gastando recursos. Por eso creo que, digamos, no se puede hacer análisis ignorando estos problemas y estos peligros, ¿no es cierto?, porque el extractivismo que se ha impuesto en América Latina a lo largo de este siglo XXI es destrozar recursos naturales, y acá lo que interesa a este continente es los recursos minerales, petroleros, los recursos agropecuarios, pero la gente, para ellos sobra. Yo creo que tenemos que ser realistas, ¿no?, y no creer que vamos a desarrollarnos si ellos vienen a ayudarnos para lograr el desarrollo, que es un mito, ¿no? Sí, una gran mentira. Y la última que te hago, porque se nos fue el tiempo, no por otras razones, si no seguiríamos hablando. Perdón, porque por ahí me alargo. No, pero está perfecto. No, está perfecto. Creo que le hemos dado a cada minuto una intensidad excelente, y esta es la última pregunta. Dentro de las élites mundiales, ya no vivimos un mundo estrictamente unipolar. Podríamos decir que Estados Unidos tiene su élite, que China tiene su élite, Rusia, Europa.
y bueno, y después hay algunos otros sectores que también juegan algún rol. ¿Vos sentís que esas élites todas están encaminadas en la misma dirección y sentido, o sentís que algunas tienen más conciencia humanitaria y estarían dispuestas a aportar a un cambio de rumbo al que llevamos actualmente? Yo, por lo que he leído, por lo que conozco, por la información a la cual he accedido, y bueno, creo que no podemos esperar un comportamiento diferente, si bien es cierto que tienen diferentes estrategias, pero que en términos digamos, de demostrar su capacidad, digamos, de tomar decisiones al margen de los intereses del conjunto, en eso yo creo que comparten. Lo que no comparten es, bueno, cómo repartirse entre ellos, ¿no es cierto?, la esfera de influencia. Hay mucho entrelazamiento también en las inversiones comunes que tienen, por lo tanto tampoco se puede hacer un recorte estrictamente geográfico, pero de ese lado yo creo que son todos conscientes de este mismo problema, ¿no?, que para ellos la cuestión es que somos demasiado, y no la forma loca en que estamos viviendo, donde, bueno, la energía que consume un norteamericano en un día es la misma que consume un africano en un año. O sea, entonces el problema para ellos es que son muchos habitantes y no la locura de la forma de vida. Y yo creo que no plantean otra cosa, porque ni siquiera todo lo que es lo que ha demostrado la República Popular China, ¿no es cierto?, tanto adentro como afuera, en cuanto al acaparamiento de recursos, el uso de recursos y la forma de control de la población. Y bueno, yo creo que tienen grandes similitudes. O sea que no hay esperanzas en esas contradicciones que existen, pero que a veces son más por hegemonía y poder que porque están en proyectos diametralmente opuestos. Sí, ahora mismo el tema de la vacuna, pero ya están negociando a ver si va a ser una central atómica o si va a darle algún otro beneficio para sus planes expansivos. Es decir, tienen diferentes formas, en todo caso exteriores, pero en el fondo persiguen lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en otras formas de construir otro orden social. Y no es utopía, sino que es necesario porque el otro no es alternativa para mí. Claro. Sí, seguir por aquí vamos al precipicio. Luis, tal cual. Te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos mucho tu participación y desde ya que te convocaremos nuevamente para que nos ilustres sobre estos temas, sobre los cuales hay que estudiar y reflexionar mucho, y bueno, tarea que vos hacés y que lográs luego exponer con muchísima claridad. Te agradecemos mucho. No, gracias a vos, Mario. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Luis Laferrier, un académico, un profesor, un estudioso, un investigador. Bueno, es estimulante cuando uno tiene contacto con gente que piensa la realidad y que, bueno, pone estimulante, ¿no? También preocupante. Preocupante, porque si tomáramos a Serrat diríamos que es triste, la verdad, y le debemos buscar remedio. Sí, y estos, si no le buscamos remedio, nos vamos. Lo que parece increíble es que el mundo realmente está manejado por estos locos sin carnet, ¿no? Como diría así es. Serrat. Bueno, vamos a dejar paso a Héctor para que vayamos a la tanda de la radio y después seguimos con nuestro amigo Alexis Dritsos. Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestro amigo, el economista Alexis Dritsos. ¿Cómo te va, Alexis? Buenos días. Hola, Mario, buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Aquí, después de un reportaje a Luis Laferrier, que desde el punto de vista del plazo medio no es nada optimista, pero nuestro ánimo sigue intacto y por lo menos con ganas de dar pelea por la vida, por la dignidad humana y por el bienestar general, que es lo que nos conduce a hacer todo lo que hacemos. Alexis, la pregunta de cajón es, ¿qué está pasando con los deudores hipotecarios que han tomado un crédito UVA y que hoy, en el marco de la pandemia, no pueden asumir el compromiso de pagar las cuotas? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, básicamente, lamentablemente, a pesar de las presiones que se están generando en varios frentes, ¿no? Porque inclusive han habido algunas movidas legislativas, proyectos de legisladores, uno de los cuales es el de Cobos. Hay distintas
proyectos que se han presentado, por el momento el UVA como unidad de actualización de estos créditos sigue vigente. Los bancos, hay una excepción, pero eso ahora te lo voy a explicar porque es una luz de esperanza. Los bancos siguen con el sistema UVA y lo que está sucediendo es que en teoría empiezan a haber algunas decisiones de evitar o frenar por el momento las ejecuciones. Después también están tratando en el Banco Provincia, se habla de condonar algunas cuotas impagas, pero en realidad no se habla del tema central y sustancial, que es el de eliminar la UVA. Por el contrario, surgió una novedad con respecto al, bueno, el gobierno actual, para la gente que no lo sabe, está promoviendo una nueva familia de créditos Procrear con un sistema llamado Fórmula Hogar. Esta Fórmula Hogar, en definitiva, tiene un sistema de actualización como el del UVA, pero en vez de ser el que refleja el impacto de la inflación, es el impacto de la modificación de los salarios, con lo cual claramente es un sistema de actualización mucho más benigno, que si va acompañado de tasas de interés muy chicas, como se supone, es una fórmula practicable para esos nuevos créditos. ¿Cuál es el planteo? Los deudores UVA dicen, si el gobierno en los fundamentos de lanzar esta nueva línea con el sistema hogar, entiende que el sistema UVA ha sido perverso y tan negativo, de hecho lo hacen sus considerandos, ¿por qué no trasladan a la cartera UVA a un sistema más benigno como una de las cuestiones? Bueno, ¿qué sucede? El Banco Hipotecario ha decidido que las 7.000 familias, los 7.600 tomadores de créditos Procrear UVA van a pasar automáticamente a este nuevo sistema de actualización basado en el CBS, con lo cual empieza a haber una lucecita de esperanza de que entienden y empiezan a entender que esto no es practicable. Entonces, ¿dónde está parado el colectivo UVA? El colectivo UVA propone que se pase al CBS, a un sistema de actualización con CBS, pero que se tenga en cuenta que el capital acumulado está totalmente distorsionado, producto de la inflación tan galopante que hemos tenido, y ver de qué manera se puede reajustar para poder lanzarse en un nuevo producto recalculado con este nuevo sistema, pero con una pequeña quita que acomode un poco los valores a algo más parecido a las relaciones que tenían los créditos con las cuotas y los ingresos del inicio. Así que bueno, estamos apuntándole a esa estrategia y ver si el gobierno se digna por una vez a sentarse a hablar con el colectivo, porque realmente tenemos mucho más para ofrecer de lo que ellos piensan, y acá nadie quiere que pague nadie nada, sino que simplemente se reacomode, se renegocie y se haga más sustentable de acá al futuro para beneficio de todas las partes. Bien, está muy bien. Ahora, lo que hemos vivido en la Argentina en los últimos años es un retroceso en el valor de los ingresos, es decir, todo ha aumentado y los salarios, las jubilaciones, los ingresos de la gente en términos generales ha aumentado menos, por decirlo de alguna manera, porque también ha aumentado. Pero, por ejemplo, si nosotros tomáramos un salario mínimo vital y móvil, que creo que está lo veíamos el otro día, 24.000 y pico de pesos, algo más de $150, es decir, un salario mínimo vital y móvil realmente vergonzoso. Ahora, se entiende que en algún momento, en estos cambios relativos, los salarios deberán recuperar algo más que lo que han perdido por la inflación, sin llegar al nivel anterior, y entonces por ahí también se acelera el crecimiento de la cuota UVA en relación a los salarios. ¿No podría ocurrir que esto sucediera de esa manera si efectivamente los salarios crecen por sobre la inflación? Mira, eventualmente en algún tramo puede ser que suceda, no lo veo muy viable que suceda en el corto plazo una recuperación salarial por encima de la inflación. De hecho, las pautas que venían negociando iban todas por debajo de la inflación real, y la realidad, como bien vos decís, si uno mira una serie histórica, la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, sea salarios, jubilaciones o pensiones, está siempre por debajo de la evolución del índice de precios. Pero, por ejemplo, si sucediera que en un tramo el salario recuperara
por encima de la inflación en ese momento, sería un pequeño tramo de toda la curva de la valorización del crédito que estaría por lo menos empatándole. Digamos que la cuota que vos pagás hoy, cuando te aumentan el salario, te subiría la cuota, pero la proporción sería la misma, entre lo que te aumenta el salario y lo que te aumenta la cuota. Sí, sí. Sería neutra. Lo que sí, creo que sí es determinante, que acá de esto se habla poco, es que para que arranque en una situación realmente válida y sostenible en el tiempo, con una actualización de este tipo, la deuda de inicio de esta reconversión tiene que ser menor en pesos. O sea, lo primero que tenés que hacer es deflacionar la deuda que ficticiamente, con esta indexación tan galopante, se ha inflado, para ponerla en un valor con alguna quita, que esta refinanciación que cambia el método también haga una reducción de la deuda, para que la cuota, porque si pasamos de un sistema al otro, nos garantizamos una cosa seguro, que la actualización futura de la cuota va a estar en línea con los ingresos. Así Pero es. lo que no decimos es que la cuota inicial es carísima y muy alta para los niveles de ingreso de arranque. Por lo tanto, se hace muy importante esa segunda cuestión. Y la tercera cuestión es las tasas de interés. Porque una cosa es un sistema de actualización mejor o peor. Los créditos UVA, que tienen 9%, 10% de tasa de interés, además de... realmente es muy difícil. Sí, claro. Ahora, se entiende que el UVA debería... por ejemplo, el Banco Nación ofrece una caja de un ahorro en UVA con un rendimiento del 1% anual. Quiere decir que podría estar prestando al 3 o al 4%, no al 10 o 12%. Mirá, y todavía menos, porque todos, digamos, para que la gente entienda, primero que nada te cuento un dato. Hubo un momento en donde los bancos esconden que tienen la posibilidad de hacer que la gente haga depósitos en UVA. ¿Por qué? Porque te pagan una tasa de interés despreciable, pero los pesos que vos te llevás al final del camino están actualizados contra inflación. Y si en un momento dado el dólar está quieto, quiere decir que esos pesos que vos ponés y retirás al final, vas a comprar más dólares al final de ese proceso que al principio. Y los bancos estuvieron hasta haciendo lobby para que no existieran los depósitos en UVA. O sea, lo que ellos facturan por el lado de prestarte contra UVA, no querían pagarlo contra UVA. Claro. Y te diría aún más, los bancos asumen pérdidas en tasas de interés, por ejemplo, las LELIQ las colocan al 38%. Y vos decís, ¿pierden? No, no pierden, porque ellos ganan, se fondean gratis, con muchos fondos que no son remunerados, las cajas de ahorro prácticamente no se remuneran, las cuentas corrientes tampoco, entonces tienen margen para ofrecer tasas mucho más bajas. En realidad con eso que estás explicando se apropian del impuesto inflacionario, porque utilizan una masa de dinero que tienen libre de encaje para hacer esa operación, ¿no? Que además en un país con el 50% de inflación anual, digo, este tipo de operaciones son terribles, ¿no? Daniel de Abrantes te habló, confiscatorias. Sí, Daniel, no, por supuesto, los bancos tienen todas a su favor, pero por eso digo que hay mucho margen para sentarse a negociar, y yo quiero hacer hincapié en una cuestión. Los colectivos UVA, tanto sea hipotecarios, prendarios, hay gente que ha comprado un vehículo para trabajar, y le sacás la herramienta y tienen todo metido ahí, porque con eso laburan, personales que han hecho refacciones en sus casas, o han comprado alguna cuestión, una maquinita, alguna cosa para poder hacer un trabajo que a veces no se tiene en cuenta. Todos estos créditos están pidiendo una reconversión pagable en donde nadie ponga un mango, y mientras tanto hay algunos, tanto en la oposición como en el gobierno, que cometen un error grave, que es seguir validando la UVA. ¿Por qué? Porque hablan de fondos compensadores para compensar a los bancos por la diferencia entre la cuota que pagan, si pagarían con CBS, claro, contra el UVA. Siguen validando el UVA como herramienta. Esto es un error conceptual, y no hay que poner un mango ni del Estado y obviamente de ningún contribuyente, porque no hace falta. El concepto es compartir la situación entre las dos partes. La primera parte, el primer tramo de esto les generó unas ganancias alucinantes, y ahora tendrán que ganar menos, pero no hay que poner un mango, y no hay que confundir a la gente. Lo que se pide no es que nadie
no pague nada. Hay que reconvertirlos y hacerlos pagables. Correcto. Te cambio de tema. Estoy un poco afónico, se ve. Ahí a ver si se puede aclarar mi voz un poco. Te cambio el tema. Hay quienes están diciendo que tenemos condiciones externas muy favorables para la Argentina y que las exportaciones vienen muy bien, que la cosecha viene muy bien, que los precios de los granos fundamentalmente vienen al alza, que eso va a generar un flujo de dólares muy importantes. ¿Cómo estás leyendo esto que en realidad es uno de los elementos críticos de la economía argentina, que es la carencia de dólares y que cuya carencia muchas veces no solo significa un elemento de recesión, sino también de inflación, ¿verdad? Y de hiperinflación en algún momento, cuando hace muchos años atrás el Banco Central sin dólares no tenía manera de controlar los picos inflacionarios. ¿Estás viendo que sopla a favor el viento internacional? ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, en principio claramente hay un viento a favor que tiene que ver con el aumento de los precios de los productos que exportamos, mayoritariamente materia prima, commodities, y se estima que puede haber entre 8.000 y 10.000 millones de dólares más de ingresos para la Argentina en relación al año pasado. Esto básicamente tiene que ver con aumento en los precios. También hay algo positivo, que es una herramienta que el gobierno actual tomó de entrada, que fue exigir la liquidación de las exportaciones de los dólares, que los liquiden, cosa que el gobierno anterior había hecho esta profesión de fe liberada al máximo, en donde decía que liquiden cuando quieran, tienen 10 años. Entonces, en un país que naturalmente demanda muchos dólares, por varias razones, es muy importante que los pocos o muchos que entren todos, y tienen que entrar. Entonces, en este contexto, corto plazo y un poquito más, un año, podemos ver que hay un horizonte positivo. Ahora, vuelvo a reclamar algo muy importante que hay que entender. ¿Por qué estos ciclos virtuosos se terminan? Porque se terminan. Ni bien la economía argentina empieza a recuperarse un poco. ¿Qué significa esto? Que las industrias empiezan a importar más insumos, que se empieza a abrir y a mover la economía. Entonces, nuestra industria y nuestro consumo demanda bienes terminados, bienes intermedios, bienes de capital del exterior. Y ahí viene el problema nuestro, la restricción externa. ¿Qué significa? Los términos de intercambio nuestros son muy desfavorables porque vendemos producciones primarias, tenemos una economía muy primarizada. Entonces, lo que en un primer momento es un gran impulso, una vez que la economía se recupera, muestra su desequilibrio. Imaginemos si liberamos el turismo. Entonces empezamos a tener mucho más dólares que se van que los que entran. Y esto es lo que tenemos que trabajar con un cambio de enfoque estratégico para que nuestro comercio exterior empiece a generar mayor valor agregado, y tenemos que hacerlo con una planificación en donde el Estado intervenga en el sentido de orientar a la economía a ese salto de calidad, a tener una estrategia de mediano y largo plazo productiva para empezar a generar mucho más dólares. Y un ejemplo que grafica para que la gente que no está en la economía entienda. Una tonelada de soja, 540 a 600 dólares, estamos aplaudiendo y tirando fuegos artificiales. Pero cuando traemos una tonelada de celulares, gastamos $1,5 millones de dólares contra 600 dólares. Fíjense, esos son los términos de intercambio de un país como el nuestro. Y eso no se sostiene, y por eso cíclicamente volvemos a caer en la restricción externa, en donde los dólares que generamos no son suficientes y se producen estas volatilidades cambiarias que nuestra historia nos viene mostrando, ¿no? Algo que preocupa a la dirigencia política, pero mucho más le preocupa a los jubilados, a los trabajadores. ¿Ves alguna reactivación en los próximos meses? Yo creo que va a haber una pequeña reactivación. Creo que están dadas algunas condiciones. El gobierno inclusive está poniendo en modo elecciones toda una serie de medidas que tienden a volcar más fondos al mercado para que se empiece a mover. Algunas que te cito, entran en vigor el nuevo régimen del impuesto a las ganancias. La gente, que son 1.200.000 personas, si mi memoria no falla, se habla de unos 50.000 millones de pesos que van a ir entrando gradualmente por menores retenciones a este núcleo de gente, y a su vez
la devolución que se va a hacer en 5 cuotas iguales de lo retenido hasta el momento a esos sectores que ganan menos de 150.000 pesos brutos. Por otro lado, están en juego, justo en este mes empieza a caer la actualización moderada del 12,12% en las jubilaciones, que afecta a UH, pensiones, pero además viene con el aguinaldo. Están tratando de generar algunas aperturas muy notoriamente. Fíjense el ánimo del gobierno, que rápidamente cambió el discurso de pasar de acusar de asesinos a los que proponían mayores libertades en términos de actividad, y rápidamente se está acomodando una apertura en el nivel de actividad que de alguna manera trata de recuperar este freno que hubo en este último tiempo de algo que venía recuperándose, y se ve en la recaudación. Yo creo que va a haber, y está proyectada, un crecimiento de un 6, y pienso que puede llegar a lograrse en tanto en cuanto no haya una bomba sanitaria que nos lleve al casillero 1. Daría la sensación de que empiezan a haber algunos indicios positivos, que Dios quiera que se cumplan, más vacunas con producción local. Aparentemente la Sputnik, lo último dato que vi hoy, sería efectiva para esta variante Delta, que es muy complicada y que está complicando a Europa también. Así que bueno, va a depender muchísimo de eso también, ¿no? Claro. Bueno, la última que te hago y te cambio de tema. ¿Cómo estás viendo la política? ¿Cómo estás viendo los movimientos en el oficialismo, en el otro conglomerado que gobernó hasta el 2019, y las posibilidades de que emerjan alternativas para este año? ¿Lo ves probable? ¿Lo ves? ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, lo que se ve, me da la sensación que en el oficialismo han, me parece, logrado algún tipo de acuerdo de paz, porque se ve menos volatilidad entre los dos sectores que claramente se notan desde afuera, que sería el albertismo puro y el kirchnerismo puro. Pareciera que empiezan a trabajar con mayor sintonía. Se vio claramente cómo dejaron de generar esos ataques que se hacían sobre Guzmán, y aparentemente han cerrado filas un poco con la estrategia de él. No veo grandes sorpresas, y creo que la gran apuesta que están haciendo es hay 3 patas: generar mayor nivel de consumo, en paralelo a una apertura un poco más grande de la economía y que la gente esté un poco más aliviada. Apuestan a que baje un poco la inflación de acá hacia fin de año, y esperan tener algún acuerdo con el Fondo Monetario y el Club de París como para redondear esas 3 patas de la mesa a la que quieren llegar las elecciones. De cara al grupo de lo que era Cambiemos, está brava la cuestión, porque la estrategia de Larreta de mostrarse como un elemento más moderado, como él se quiere disfrazar de socialdemócrata, nos causa mucha gracia a quienes nos consideramos socialistas, pero bueno, la realidad es que se le plantea enfrente una derecha muy dura con Patricia Bullrich, con algunos sectores de ahí adentro, así que está áspera la situación, y ellos siempre apuntan a trabajar sobre el malestar de la gente y hablar de la cuestión institucional. Siempre están corriendo con el tema de Venezuela y ese tipo de cosas. Creo que se repite un poco el patrón de siempre entre esos dos lugares. Fuera de eso, y quienes no adherimos a ningún lado de la grieta, comparto la idea de muchos de que hace falta un espacio diferente, un espacio, por lo menos en nuestro lugar, de socialdemocracia o izquierda democrática, como se quiera llamar, lo que fue en algún momento el Frente Amplio Progresista. Hoy parte de ese armado está disperso, una parte en Cambiemos, otra parte se ha ido con el Frente de Todos, hemos quedado algunos que no estamos en esos armados, y la verdad que es muy difícil poder armar este espacio, porque las primeras líneas, y creo que ahí es donde está el secreto, están muy volcadas a salvar y a meterse en esos armados, y creo que lo que hay que trabajar es sobre las segundas y terceras líneas, y por ahí pensar en mediano plazo. Creo que no tenemos mucho tiempo para armar algo muy distinto en esta instancia. Me encantaría, y creo que hay una gran demanda de la gente, pero es deber de los dirigentes poder llegar con una propuesta y también buscar a esas capas, no los más visibles, a las segundas y terceras líneas que necesitan y creen todavía que este espacio debe existir. Bien. Bueno, Alexis, te agradecemos muchísimo la participación aquí en La Brújula, y lógicamente vamos a volver a hablar dentro de no mucho tiempo.
Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo y es un gusto como siempre estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, hemos hablado con el amigo nuestro, economista, joven, realmente muy preparado, que es Alexis Dritsos. Bueno, tengo Daniel, tengo algunas deudas para con los oyentes. Páguelas. Las vamos a pagar. Una tiene que ver con los argumentos que se han dado de parte de quienes entienden no están dadas las condiciones para la presencialidad. Lógicamente que es materia opinable y aquí nosotros, si algo tratamos de hacer, es de abrir la voz de aquellos que efectivamente son generalmente silenciados por el poder, que un día dice A y otro día dice B, pero el poder quiere siempre tener la razón. Aquí vamos a tener la voz de un dirigente de la Multicolor, de La Matanza, Dante Alfaro, que es parte de una corriente que es la Fossati, y que nos va a decir por qué entienden que efectivamente no están dadas las condiciones para las clases presenciales en este momento, como ha anunciado el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hola amigos de La Brújula en la Luna, les habla Dante Alfaro, secretario de Cultura y Educación de Sucre Matanza. Hace unas horas el gobernador Kicillof anunció la vuelta a la presencialidad en la mayoría de los distritos de la provincia, incluso en el Gran Buenos Aires. La razón es la supuesta baja en los contagios. El Gran Buenos Aires entonces dejaría de ser una zona de alarma epidemiológica al tener menos de 500 casos cada 100.000 habitantes. Los indicadores epidemiológicos que nosotros manejamos se mantienen por encima de ese número, a lo que se suma la alta ocupación de camas en terapia intensiva y también que casi la mitad de los fallecidos de los últimos 14 días son de provincia. Tengamos presente que un 35% de los docentes y auxiliares no está vacunado y del 65% restante, buena parte no tiene todavía la segunda dosis. Entonces, la presencialidad escolar y el movimiento de población que conlleva son una de las razones del desborde sanitario y el pico de contagios que vivimos el mes pasado. 3 de cada 4 pibes es pobre en el conurbano y hay miles de estudiantes que son excluidos de la educación porque no tienen los insumos ni la conectividad para mantener la continuidad pedagógica. El gobernador usa el eufemismo presencialidad cuidada para anunciar una medida que implica reapertura de las clases presenciales en la época más fría del año y con presencia de variantes del virus con mayor contagiosidad. También queremos denunciar el doble discurso de las autoridades escolares porque, a pesar de que las resoluciones y comunicados oficiales hablan de un regreso gradual y administrados a las clases presenciales, lo real cotidiano es que no cesan las presiones para que todos y todas los docentes concurran a la escuela, aun quienes están dispensados por ser agentes de riesgo en razón de su edad o de dolencias preexistentes a la pandemia. La decisión de Kicillof se enmarca en la modificación de los indicadores para las actividades educativas que impulsó Trota, cuenta con el aval del Consejo Federal de Educación y en ese consejo participan también dirigentes de la CETERA y otros sindicatos nacionales. En la provincia, SUTEBA provincial y demás sindicatos no han consultado a los docentes a pesar de que está en juego la salud y la vida de compañeras y compañeros. Por eso, desde las seccionales multicolor, estamos rechazando la presencialidad en estas condiciones. Ratificamos el reclamo de vacunación masiva para todos los y las docentes, conexión libre y gratuita para todos, estudiantes, docentes, y suministro de los dispositivos necesarios para una educación bimodal.
Muchas gracias, amigos y amigas, y esperamos que esta posición haya quedado clara. Creo que sí, que quedó muy clara la postura que han establecido. Entiendo que debería existir una mesa de diálogo donde se discutan las condiciones, se ponga en primer lugar toda la información sobre la mesa, de manera de contar con números precisos. No puede ser que haya dos evaluaciones distintas acerca del número de casos que pueda existir. De la misma manera, saber con precisión cuál es el número de docentes que ya están vacunados, saber cuáles son los protocolos, en fin, una mesa a partir de la cual, y sobre la base de la realidad, se pueda consensuar lo que sería ideal, que es el retorno a la presencialidad. Pero, sin entrar en la cuestión de fondo, digo que lo que suena contradictorio es que en momentos donde el número de contagiados era menor, no había presencialidad, y en un momento en que el número de contagios sube, se convoca a la presencialidad. No querría sospechar que son las encuestas las que inducen a los gobiernos a en un momento cerrar y en otro momento abrir, porque eso implicaría que no hay una evaluación epidemiológica profunda, científica, sumando la totalidad de los datos que se puedan reunir para tomar una resolución correcta, sino que lo que se hace en última instancia es más o menos seguir la corriente en función de ver cómo se capitaliza la situación desde lo político, y eso sí que es politizar la pandemia, cosa que efectivamente hemos visto prácticamente desde el primer día, que lamentamos y que nos ha llevado por un camino no certero, porque sin querer politizarla nosotros, lógicamente, podemos decir que si tomáramos el parámetro de los números duros, que es la cantidad de fallecidos por 100.000 o por millón de habitantes, Argentina no está bien ubicada, más vale está entre los de peor performance. Y eso no es patrimonio solo del oficialismo nacional, porque si tomáramos la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde gobierna el otro conglomerado, diríamos que el número estaría equiparando a las peores naciones del planeta, porque si a la Argentina le va mal, a la ciudad de Buenos Aires le ha ido peor. Pero como no se trata de politizar esto, se trata simplemente de tratar de aportar una mirada. ¿Para qué? Para que los costos de la pandemia sean, tanto en vida como en economía, como en educación, como en cultura, como en obras que hay que hacer en el país, sea el menor costo posible. Es decir, que la Argentina, que todos los países del planeta han pagado algún costo en todos los sentidos, pero minimizar esos costos es parte del arte de la política. Aquí se planteó en un momento que se prefería sacrificar la economía en favor de las vidas, cosa que todos en principio estamos de acuerdo, pero no dio muchos resultados. Y la economía finalmente termina imponiéndose porque la economía es vida, es decir, porque los bienes y servicios para la vida provienen justamente de la actividad económica. Dejo a un lado eso y voy a una nueva deuda. Daniel, siempre son muy útiles los consejos del doctor Sebastián Dabove. Nos tomamos un minutito, Daniel, en escuchar algún consejo del doctor Sebastián Dabove, que realmente nos ilustra en una forma muy amena, para que nosotros a partir de estas grajeas modifiquemos, si se quiere, nuestra alimentación. Hola Mario, hola La Brújula en la Luna, les habla el doctor Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia salud y adolescencia. Bueno, se vino el frío con todo, y qué mejor que calentar un poquito el cuerpo. ¿De qué manera? Simple, hay 3 elementos que son naturales, son muy buenos, que ayudan a bajar la presión arterial, ayudan a aumentar el metabolismo, o sea, a quemar grasa,
a aumentar músculo y sobre todo te ayudan a dar saciedad. Son 3 elementos que recomiendo ponerle a todo. Ponerle arriba de las carnes, en las tartas, en la sopa, en el puré, en lo que vayan a comer, le ponen arriba un poquito de estos 3 elementos. Uno es el locoto, y dicen, ¿qué es el locoto? Bien, van a la verdulería del barrio y le piden al verdulero que le dé locoto en polvo. El locoto en polvo se consigue el locoto en fruto también, pero es más fácil conseguirlo en polvo. Bien, le ponen un poquito de locoto en polvo, le ponen un poquito de pimienta negra en polvo y le ponen un poquito de pimienta de cayena. Pimienta negra en polvo y pimienta de cayena se consiguen en dietéticas o en algunos almacenes. Vuelvo a repetir, es excelente para el corazón, para las arterias. Lo único que tenemos que tener cuidado de no poner en exceso, porque a la larga te puede llegar a caer un poquito mal a la parte gástrica si uno tiene gastritis, ¿no? Pero es excelente, es muy bueno, te da saciedad, te ayuda a bajar de peso y sobre todo te ayuda a calentar un poquito el cuerpo en estos días de frío. Hay información al respecto en YouTube, Sebastián Dabove. Podemos estar en contacto en Facebook e Instagram, Sebastián Dabove. Les mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias al que doctor pique un Sebastián. poquito. Y que pique un poquitito, y bueno, es la época, ahora vino el frío y con el frío hay que calentar el cuerpo, eso es la verdad. Y bueno, vos sabés que es muy difícil no comer un poquito de más, ¿no, Daniel? En esta época del año. Hay que ir a los tradicionales platos de cuchara. Una buena sopa, un risotto, Bueno, sí, lentejas. Vos cocinás, yo que no cocino nada, pero bueno, tengo la suerte de que cocina Laura y cocina muy bien, así que siempre comemos muy bien. Y yo creo que por el pequeño sobrepeso que estoy teniendo, es demostrativo que estoy comiendo un poquitito de más. Realmente hay que seguir los consejos de los nutricionistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno se nutre mejor y no repercute sobre el peso ni ese exceso de calorías que tanto nos molesta. Bueno, antes de que llegue nuestro amigo Carlos Méndez con información sobre Chile, vamos a aprovechar a preguntarle también sobre el tema de la pandemia en Chile, Daniel, porque da la impresión que las expectativas que había sobre las vacunas no está dando el resultado esperado. Bueno, vamos a tener que preguntarle a él, ¿verdad? Después, los temas del día, evidentemente los temas del día en la Argentina en algunos casos son temas aburridos. Por ejemplo, Clarín vuelve sobre el tema los sauces. Es el misterioso terreno que los Kirchner compraron y nunca declararon en el Calafate. Es decir, yo no sé si hay novedades respecto de aquella información que ya tiene mucho más de una década, ¿no? Pero que sigue saliendo en tapa como si fuera una noticia nueva. No sé si es probable que Clarín esté interesado en el tema y siga girando alrededor de un hotel donde la justicia evidentemente va a tener elementos seguramente para generar un fallo y ese fallo va a tener que corresponderse con las pruebas que consten en el expediente. De eso se trata la democracia. Seguramente no son buenas noticias para Cristina, eso es absolutamente seguro, pero dejemos que actúe la justicia y no reciclemos permanentemente esta cuestión al efecto simplemente de desgastar todo lo que puedan al gobierno en la idea de restituir a los componentes del gobierno anterior en 2023, porque aquí en general los grandes medios de comunicación, paso por ejemplo de Clarín a Página 12, y así como puedo decir que Clarín juega para el conglomerado de Juntos por el Cambio, Página 12 es un boletín del Frente de Todos. Y si sigo
casi que es difícil excluir a unos y a otros. Bueno, yo digo a veces que no estaría mal si lo dijeran explícitamente, porque en Estados Unidos hay medios de prensa que algunos están jugados con el Partido Demócrata y otros con el Partido Republicano, pero lo dicen abiertamente, es decir, no lo dicen sotoboche. Entonces, yo creo que sería bueno que Clarín dijera, o La Nación dijeran, bueno, nosotros estamos en Juntos por el Cambio y nos hacemos eco de las informaciones que convienen a que este conglomerado gobierne la Argentina. El drama de esto no es tanto lo que hacen los medios de prensa en relación a estos dos grandes conglomerados que vienen gobernando la Argentina, sino más vale el resultado de la acción de gobierno de los dos grandes conglomerados. Porque cuando nosotros observamos los números objetivos, la verdad es que vemos un declive en la Argentina muy pronunciado en una cantidad demasiado importante de áreas, fundamentalmente aquellas que tienen que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo social, con las posibilidades de desplegar todas las potencialidades que cada ser humano tiene. Entonces el problema es que hacen propaganda para los dos grandes conglomerados, pero nunca hacen autocrítica, porque también jugaron para la dictadura, por ejemplo, Clarín y La Nación, pero nunca hacen la autocrítica del error en el cual incursionaron al haberse jugado políticamente y no haber tenido el mínimo de independencia que sí nosotros tenemos. Bueno, ya estamos en contacto con nuestro amigo Carlos Méndez. Carlos, ¿cómo te va? Bien, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué cuentas? Acá frío, no sé cómo estará la cosa. No, acá estamos sol extraordinario, bueno. Temperatura caribeña, estamos transmitiendo desde una isla del Caribe. No, acá estamos muertos de frío también, ¿qué te parece? Claro, pero yo digo, claro, yo también estoy en un lugar cerrado, desde el estudio estamos bien, pero en la calle hace bastante frío. Sí, bastante frío, pero estamos con lindo sol. Carlos, antes de meternos en el tema estrictamente electoral, que es el que nos convocaba para el día de hoy, te quería preguntar, porque se ha hablado mucho sobre el tema de las vacunas en Chile, es decir, que se ha vacunado realmente masivamente y lo han hecho con extraordinaria eficiencia, al tiempo que los resultados de la vacunación no eran los esperados. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué nos puedes decir? Mira, incluso hablando comparativamente con Israel. Claro. En Israel ya están visitando las playas sin barbijo en los lugares abiertos y solamente el barbijo se usa en los lugares cerrados. Bueno, ese efecto, comparativamente, sí hay una cantidad de vacunados proporcionalmente casi igual a Israel, pero los efectos no son los mismos. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, yo estimo que no es, digamos, debido al tipo de vacuna. No vamos a decir que son mejores las que se han realizado en Israel y en Chile otras. Fundamentalmente por la cuestión laboral. Es la movilidad, Mario. Es la movilidad. Es lo que sucede acá, digamos, que aquí se ha hecho chicana entre el core urbano y la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, hay una circulación extraordinaria que se aprecia, ¿no es cierto?, con las imágenes de las estaciones de Retiro, Constitución y Once. Claro. Bueno, eso en Santiago y en otras ciudades ocurre lo mismo. O sea, la gente tiene que salir a trabajar, fundamentalmente las personas de menores recursos, ya sea que tengan trabajo en negro o trabajo dependiente. Es su única forma, digamos, son minorías los sectores que trabajamos desde casa. Entonces, esa circulación en el ambiente es lo que el contagio se distribuye, se realiza a través de ese medio. Y entonces, en el transporte colectivo, lo clásico, como esta cuestión comenzó, en el transporte colectivo y en los lugares de trabajo. Ahí está el kit de la cuestión. Está bien, perfecto, bien explicado. Bueno, vayamos a las elecciones. Bueno,
gran triunfo del centro izquierda, ¿no? Pero totalmente con lo que estábamos hablando, la participación, compañeros, y que está Daniel ahí, sí. Fue mínima. Participó solamente de 13 millones y tanto que estaban habilitados para sufragar en 13 regiones para votar en la segunda vuelta de los respectivos 13 gobernadores. Solamente votó el 19,6% de ese padrón, es decir, 2,5 millones. Pero es increíble. ¿Qué claro, es lo que pasa? Sí. Eso es producto, ¿no es cierto?, de lo que hemos comentado cuando la votación es voluntaria, es optativa. E incluso si lo comparamos con las elecciones de convencionales, alcaldes, etcétera, digamos, del mes pasado, 15 y 16 de mayo, ahí votó el 42% del padrón. Bueno, votó ahora menos de la mitad del que había votado, de los que habían votado el mes pasado. ¿Y la gente, vos creés que es un descreimiento en las instituciones políticas? Mira, no completamente. O sea, yo creo que está directamente relacionado con el tema del contagio, porque precisamente yo incluso preguntaba a algunas amigas y amigos de Santiago fundamentalmente cómo era esta cuestión, digamos, si se había decretado del punto de vista de la salud, de que había cuarentena, y si podían, entonces en cuarentena podían salir a votar. Sí, dijeron, sí podía votar, y de que entonces, porque digamos se podía salir en ese caso sin permiso, porque se iba a votar por una cantidad de tiempo y después se volvía a casa. Pero yo creo que un gran porcentaje de gente que no arriesga aún así por el gran porcentaje de contagios que hay en todo Chile, digamos, y fundamentalmente en región metropolitana. Estoy viendo acá el visor territorial COVID-19, que es una página oficial del gobierno chileno, que dice que tienen el 96,5% de las camas de UCI ocupadas en todo el país. Sí, así es. Totalmente colapsado. Sí, claro, lo que sí, los fallecidos son personas que no se han vacunado. Eso también es la información que existe, personas que no se han vacunado y personas menores, es decir, menores a 50 años. Ah, mira, ¿y el número de muertos sigue siendo alto o ha disminuido? No tanto como acá, qué sé yo, sobre 100 por ahí diario. Claro. No es tan, bueno, contanos entonces sobre el resultado. Ya sabemos que votó menos del 20%, es decir, un número escasísimo de personas. Bueno, esto, recordemos que Chile va a seguir con el planes electorales los próximos meses. El 18 de julio son las primarias presidenciales, ya vamos a explicar quiénes van en esas elecciones, pero posteriormente está la elección general en el mes de noviembre y la segunda vuelta presidencial en el mes de diciembre. ¿Por qué señalo esto? Porque parece que va a salir, ya está casi seguro, digamos, de que se va a legislar para que el voto sea obligatorio. Es decir, me parece a mí que es lo correcto, de colocar toda la carne en la parrilla. Mejor, digamos, lo que vaya a suceder, que sea con la mayor cantidad de gente, la mayor gente posible, la mayor cantidad de votantes, y que todos tengan que definir en estas elecciones cruciales que van a sucederse los próximos meses. Es decir, sí, claro. Yo podría asegurar que el voto obligatorio no va a ser para las primarias, no va a ser para julio, pero sí para noviembre, para la elección de la mitad del Senado, de todo la Cámara de Diputados, 155 diputados, y la elección presidencial, el voto va a ser obligatorio. Y sí, a esta altura tengo que, aunque yo no soy muy partidario del voto obligatorio porque creo en la responsabilidad ciudadana de las personas, en este caso, al ver la debilidad con la que emerge el sistema político, porque acá va a ser cierto, a diferencia de lo que ocurrió en 1995 con Menem, que la gente decía yo no lo voté, y lo habían votado, en Chile el yo no lo voté, evidentemente es cierto, porque 8 de cada 10 no votaron a nadie.
De manera que los ganadores deben haber, el que sacó el 50% son el 10% del padrón. Claro, Es realmente increíble. Eso fue el domingo pasado, pero mira, yo también antes era liberal, progre, y bueno, el que me quitó lo liberal y progre fue Raúl Alfonsín. En una de las pocas entrevistas que tuve con él, todo canchero, yo le planteé que en Chile tan progre teníamos que, y votábamos por forma voluntaria, y me dijo, no, me dijo, acá, dijo, eso sería terrible. Imagínese usted, me dijo, cómo funcionarían los punteros. No, eso sería un desastre acá en Argentina. Y me acuerdo que fue para su campaña, en la campaña donde él se retiró como candidato a diputado, que iba como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Mm. Bueno, entonces yo después reflexioné y me encontré con esta realidad. Claro, es que ahí estaríamos hablando de otro tipo de sociedad, Mario, con un grado de instrucción y educación cívica muy alta y un grado de concientización también al respecto. Y además, no menos importante en relación con Chile y con Argentina, con partidos políticos realmente republicanos, con partidos, digamos, que educan, que instruyen y educan a sus afiliados en primer lugar y también a la ciudadanía, a la población. Eso ni aquí ni allá sucede. Así que seguimos con el voto obligatorio acá en la Argentina, y en Chile lo van a hacer obligatorio, cosa que me parece muy bien. Bueno, el resultado, vamos a la política, más. Sí, porque con el 10% del padrón igual asumen los gobernadores. Bueno, el resultado de los gobernadores, fueron 13 regiones. Ahí ganó, bueno, la derecha, como decimos por el menos malo, el más malo, la derecha de los 16 obtuvo un gobernador de Chile Vamos, por supuesto, del oficialismo, un tipo joven, y lo que sí es extraño, digamos, que esto también nota la extrañeza de Chile, es la región de la Araucanía. En esa región, digamos, es donde está más concentrado siempre, desde antaño, los sectores de derecha. O sea, es la única región donde triunfó la derecha, es un independiente de Bópoli, Luciano Rivas, de 39 años, ingeniero en acuicultura, y bueno, esas son sus características de él. Ahora, no voy a lo destaco por su minoría, ¿no es cierto? Los otros también que sacaron fueron el Partido Verde Ecologista, apoyado, digamos, por toda la gente, digamos, la ciudadanía del Partido Comunista, Frente Amplio y de todo lo que fue antes de la concertación. Ganó ahí Cris Naranjo, ganó precisamente contra otro, digamos, candidato de la derecha. Eso ahí tendríamos dos. Después, digamos, el Frente Amplio, Partido Comunista, ganó dos gobernaciones, una muy importante, la de Valparaíso, ese ganó en primera vuelta, puedo decir, y el otro, digamos, en Tarapacá, el candidato de Comunes. Y el resto, digamos, los 12 gobernadores restantes los ganó la Unidad Constituyente. Uno, el partido de un representante del PRO, siempre decimos acá que es el partido del amigo del presidente, de Marco Enrique Ominami. Eso fue en Antofagasta. Ricardo Díaz, un profesor de filosofía. Y después otro independiente en Magallanes, un independiente, digamos, apoyado por la unidad constituyente, y el resto, digamos, los otros 10 gobernadores restantes son 5 para la Democracia Cristiana y 5 para el Partido Socialista. Recordemos que la unidad constituyente, quien ganó con 12 gobernadores, está constituida por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical y la Democracia Cristiana fundamentalmente. Y además el PRO, el partido de Meo, y Nuevo Trato, una escisión del Frente Amplio. Eso es muy importante y, como decía Mario, está relacionado con los candidatos presidenciales que en relación a la unidad constituyente no tiene aún definido qué candidato tiene por esa coalición. Incluso más,
por sus distracciones y peleas internas, no lograron inscribir candidato para las primarias del 18 de julio. ¿No tienen candidato? O sea, ¿la fuerza mayoritaria no tiene candidato a presidente? Comunidad no, como parcialidad sí. Lo explico inmediatamente. Para las primarias legales, controladas por el Servicio Electoral, que es el 18 de julio, hay dos instancias que presentan candidatura. Por un lado, la derecha, que presenta Chile Vamos, presenta 4 candidatos, Lavín de la UDI, Desborde de Renovación Nacional, Briones por Evópolis y un independiente de apellido Siches. De esos 4 va a quedar un candidato para, digamos, las elecciones presidenciales de noviembre. La otra coalición que hace primarias legales es la coalición Frente Amplio Partido Comunista, que lleva 2 candidatos, bueno, respectivamente, digamos, Jadwe va por el Partido Comunista y Boris va por el Frente Amplio. Esos son los candidatos que se definen el 18 de julio. La centroizquierda va a intentar hacer una primaria libre, una primaria, digamos, no por secretaría precisamente, digamos, no controlada por el Servicio Electoral, donde fundamentalmente segura de sí va, digamos, la candidata en su momento digitada por la expresidenta Bachelet, Paula Narváez del Partido Socialista, apoyado por el Partido por la Democracia y también el Partido Liberal y Nuevo Trato. Y por otro lado, la democracia cristiana está viendo presentar a la actual presidenta del Senado, Yasna Proboste, que ha tenido un papel preponderante en los últimos meses en relación con las negociaciones que ha hecho con el gobierno por los recursos que el Estado debe entregar a los sectores más carenciados para enfrentar esta epidemia. O sea, al gobierno lo obligó, ella por supuesto en primer lugar, coordinando a toda la oposición, a presentar un acuerdo de mínimos comunes para desarrollar, y que en parte ya se han conseguido algunas leyes para favorecer a los sectores más resentidos por esta pandemia, llámese a los sectores dependientes y también, digamos, a los sectores de las pequeñas y medianas empresas. Eso, digamos, sería lo que la candidatura de la centroizquierda, y a ver si en esas primarias también participa Carlos Maldonado del Partido Radical, pero es lo que viene los próximos meses. Si van a haber otros candidatos por el margen, es posible. Pamela Giles del Partido Humanista y también José Antonio Caz de los Republicanos, o sea, más bien es la última derecha. Es lo que hay por ahora. Hay otros que están pretendiendo inscribirse, tienen que tener 35.000 avales, hay un precandidato mapuche al respecto y otro señor ahí que está intentando presentar candidatura. Pero, la cuestión en Chile es que se ha vuelto a la tradición de los años 60, lo que se denominan, digamos, los 3 tercios. Eso, digamos, es lo que está rigiendo. 3 tercios de la derecha, por un lado, el centro izquierda y la izquierda, que fue, digamos, desde el año 63-64, cuando ganó el candidato demócrata cristiano, Eduardo Frei Montalva, que en ese momento sí la democracia cristiana era un partido progresista. Pero, digamos, salió presidente en el año 64 porque la derecha vio que no tenía opción y lo apoyó en dicha elección del 64. En el 70 está lo de Allende, que es otra historia, sí. Pero lo que acabo de señalar fue lo que sucedió en la región metropolitana, porque en la región metropolitana, en la segunda vuelta para gobernador, iban 2 candidatos. Claudio Rego, demócrata cristiano, de Unidad Constituyente, el apoyo de toda la Unidad Constituyente, y Karina Oliva, del Frente Amplio, con el apoyo de todo ese sector y del Partido Comunista. Bueno, no te vayas a creer que cuando vos mencionás a todos los actores de la vida política chilena, ya nos tenemos que ir,
el oyente de aquí logra capturar, porque una cosa es que hables de personalidades conocidas de acá, como cuando hablaste de Raúl Alfonsín, y otra es de nombres que acá no son conocidos. Pero bueno, de todas formas, vamos a seguir atentos a todo lo que evolucione. Y dame, en 10 segundos, decime... De aquí, claro, pero es que de aquí va a salir el presidente, que lo tenemos que ir memorizando y que nos vamos a tener que manejar, digamos, por los próximos 4 o 5 años. Muy bien. Sí, claro, está bien. Sí, vamos a ir aprendiendo quién es el próximo presidente de Chile. Lo último, ¿avanza el ingreso básico universal? En relación a la Convención Constitucional, sí. Hay una gran cantidad de partidos, yo lo estuve viendo esta semana por otros motivos, que presentan a dicha medida como que sea tratada con un reconocimiento constitucional. Perfecto, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias, Carlos. Otro para ustedes, chao. Gracias, muy amable. Hemos hablado con Carlos Méndez, ahora nos estamos yendo hasta el viernes a las 5 de la tarde. Espero que le haya gustado nuestro programa. Ahora quédese aquí con Paco Rodríguez, con España en el recuerdo. Chau, buena semana. Chau, hasta luego.